Y regresamos con nuestra etiqueta, una semilla después de la nada, una semilla después de que lo has perdido todo, una semilla después de que tus oportunidades, de que tus fuerzas, de que tus recursos han acabado, han culminado. Pero el Señor trae una nueva semilla y leíamos en el segmento anterior que el Señor premia a Eva, le da otra semilla, le da otro hijo y otra manera de comenzar a hacer las cosas, le da otro panorama de lo que ella tenía. Y de hecho en el tiempo antiguo, cuando la Biblia habla, Dios se refería al pueblo de Israel, mira, vas a tener muchos hijos, y le dice Israel, tus hijos, tus nietos, porque es sinónimo de alegría, de felicidad. De generación. Dice que cuando uno tiene una familia muy amplia, hay, como tú lo decías, hay alegría, hay gozo, hay plenitud, porque donde hay mayor grupo, está como que la casa se pone un poquito depende de cómo ha sido buena. la crianza, exacto, cómo ha sido la según el formación, criterio. Es correcto. En pero tu caso, bueno, decir? en mi caso yo de verdad disfruto a mis hijos, y no porque son mis hijos, los disfruto porque el reunirme, cuando me falta uno, me faltan dos, wow, me siento mal. Cuando me faltan los 5, me siento como que estoy así como vacía. Toda la generación de los nietos. Bueno, ni hablar de eso. Es correcto, pero sabes que hay algo que a mí que llama mi atención, y es que sex significa el que sustituye. Y entonces uno dice, ay, pero el que sustituye, no el que usurpa, ¿no? Que es muy distinto, es muy distinto. Bien importante. Si no es el que sustituye el dolor. Y usted me puede usted puede decir, quizás usted ha tenido la desgracia, de decirlo de alguna manera, de haber perdido un hijo. Así y muchas madres que han perdido hijos dicen, mira, que puedo tener 50, pero siempre me va a hacer falta el que perdí, o eso es obvio y eso lo entendemos. Pero la Biblia dice que Dios borra nuestro dolor, y cuando recordemos ese dolor solo vamos a recordar como aguas que pasaron. ¿Quién se acuerda del agua que pasaron? Cuando pasa el agua que se seca, ¿por dónde pasó? No hay agua, solamente el recuerdo de que por ahí pasó algo. Y esto significaba sex. Se fue el que sustituyó aquella gran tragedia, se fue el que sustituyó aquel gran dolor y vino a ser diferente. Y más adelante un versículo del capítulo 5 dice que Seth fue semejante a Adán, es decir, fue un hombre muy me imagino que fue un niño muy amoroso, muy apegado a sus padres, porque dice que fue como Adán. Y cuando investigando en la pausa, buscaba en internet y se levantó a una generación piadosa a Dios. Wow. Es decir, vivió 912 años y se encargó de levantar a toda una generación piadosa a Dios, y el teólogo lo resaltaba. Entonces queremos decirte, querida amiga que nos está sintonizando, que si hoy tú te encuentras en medio de una catástrofe con tus hijos, con tus familiares, si confías en Dios tal como lo hizo Eva, Dios te va a dar también un set, Dios te va a dar una oportunidad para levantar a toda una generación totalmente piadosa y honorable delante de los ojos de Dios. Así es, ciertamente el Señor restituye, porque restituye cuando nosotros de verdad que le decimos al Señor, Señor, me quedé sin nada, ahora obra tú, ahora vuélvete a lucir en mi vida, vuelve a trazar ese camino que tal vez estuvo un poquito lleno de piedritas, lleno de tantas cosas que nos detuvieron, tantas cosas que nos marcaron significativamente. Algo que me llena mucho es eso que tú comentabas ahorita, Karina, de que ahora Seth levantó una generación piadosa, todo lo contrario a lo que vivieron, lo que eran sus hermanos, a lo que significaba esos otros que estuvieron antes de él, lo piadoso versus lo que se llenó del mal, los que atesoraron en su corazón, el que atesoró en su corazón un rencor, el que atesoró algo tan grande para llegar a cometer, a matar a su hermano. Pues una de las cosas que a veces uno se pregunta es que ¿cómo sería la forma de esa mamá ahora enseñar a esa nueva criatura que venían, ¿verdad? O sea, ¿cuáles eran los correctivos que ella a lo mejor pensaría dentro de la evaluación que se hace toda madre
qué no debía hacer, qué sí voy a hacer ahora. Imagínate cuando le dieron la noticia de que iba a ser mamá nuevamente, a lo mejor le pudo haber venido esa tragedia de que, oh no, por favor, o sea, si uno fue homicida y el otro murió de esa forma en manos de su hermano, entonces no me quiero ni imaginar cómo fue la confrontación cuando ella recibió la noticia. Yo me puedo ahorita recordar cuando yo quedaba embarazada tan seguido, porque todos mis hijos fueron muy seguidos, cuando ya pequeño... Tan como seguido que todos tenemos la misma edad. Entonces yo decía, wow, o sea, otra vez... Y me recuerdo que siempre mi esposo decía, pero bueno, acaso que tú lo vas a mantener, pero no se trataba solo de eso, se trataba de la responsabilidad de poder formar, la responsabilidad de poder instruir, la responsabilidad de saber que de nosotros dependen muchas cosas, y eso pues me ponía de alguna manera a veces tristona, porque yo decía otra, porque uno en el momento no sabe qué sexo va a ser. Hoy que tengo mis 5 hijos, yo le digo, Señor, gracias, porque puedo disfrutar la compañía, puedo disfrutar, aunque no quiere decir que no he pasado mis dolores de cabeza, que no he llorado, que no he tenido mis decepciones, todo esto uno lo vive, pero bien, cuando lo decías al inicio, ese nuevo comienzo, ese decir, porque mucha gente a veces dice, y suena así como un poquito medio extraño, hay una carta debajo de la manga. Yo creo que Dios siempre tiene, no digamos ahora la carta debajo de la manga, sino que ahora tiene la nueva oportunidad de cómo sorprendernos, de cómo enseñarnos, de cómo en medio de los correctivos, cuando yo decía que debemos de aprender a tener la valentía o la sinceridad, la transparencia de decir, sí, me equivoqué, lo hice mal, no estuvo bien que lo hiciera, no justificarse, no argumentar, porque a veces tú hablas con padres o hablas con madres y quieren venir a justificar que lo que hicieron es que esa fue la forma. No, yo hoy que soy mamá y que inclusive ya abuela, yo digo, Señor, hay muchas cosas que no lo hice bien. De repente uno en el querer, porque lo que te motiva es realmente que tus hijos no caigan en ese marasmo, en esos territorios tan terribles donde podemos ver hoy tantos adolescentes y jóvenes que caen en un mundo tremendo de tanta delincuencia, de sicariato, de situaciones de perversiones sexuales, de vicio. O sea, nosotros siempre nos va a mover el que nuestros hijos no caigan en ese territorio. Eso no quiere decir que esa buena motivación no nos lleve muchas veces a cometer errores en las formas, en las actitudes, en el abordaje. Y por eso, tal vez tú que nos estás viendo allí, mujer u hombre, entras en desesperanza, en un momento de angustia, y pues has querido venir a justificar, no, que la culpa la tuvo la mamá, no, que la culpa la tuvo el papá, no, que la culpa la tuvo el abuelo, la tía, no sé, echándole la culpa a todo el mundo. Yo creo que aquí se trata de tener una integridad y decir, es tiempo de que podamos observar la estadística que tenemos afuera de tantos padres o madres que han evadido su responsabilidad, ejercen un rol extraordinario, buenos trabajadores, buenas trabajadoras, buenas gerentes, excelentes en sus carreras, pero pésimas madres, pésimos padres, no saben gerenciar, no saben qué hacer o cómo equilibrar la atención en familia. Y yo creo que el llamado en este programa es de que Dios siempre tiene una oportunidad, pero hay que aprender a ver cuándo es la oportunidad, cuándo volverlo a hacer, como hizo Eva, porque dice la palabra que luego se levantó una generación que temía a Dios, una generación que me imagino, vamos a adaptarlo al tiempo de hoy, sí mamá, sí papá, vamos a la iglesia, obediente. Obedientes. A lo mejor no es que en la iglesia no haya cuestiones que a veces nos desaniman un poco, pero dentro de todo es lo que te va a garantizar escuchar una palabra diferente, un consejo a tiempo. Y yo siempre le digo, por lo menos a mi hija menor que tiene 25 años, le digo, mira, una madre que sea responsable, una madre que verdaderamente ame a sus hijos, es aquella que se va a conectar con Dios, se va a conectar con el autor de la vida y te va a ayudar a cómo criar a tus hijos, te va a poner en tu corazón que sí, que no, independientemente de los errores que hayan cometido tus padres o de los errores que tú como madre quieras cometer o hayas cometido. Siempre una buena paternidad, una buena maternidad radica o está centrada en una conexión con Dios. El autor
autor de la vida, el autor de todas las cosas, el que quiere lo mejor para nosotros. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir, a la fuente de vida. Así es, así que madre, en este tiempo no te desanimes, no te acobardes, como dicen por ahí, no te achicopales, que el Señor tiene control de tu vida, de tu generación. Yo como hija puedo decirte que nosotros estamos sembrados en el altar del Señor, nosotros estamos en los pies del Señor y Él tomará control de cada uno de tus hijos. Tal vez tú has criado a tus hijos de alguna manera, le has querido inculcar y le has enseñado valores y principios, y tal vez ellos han descuidado esas enseñanzas o no las han atesorado en tu corazón. No te desanimes, continúa aferrada al Señor. Aquellos padres que no tienen al Señor en su corazón y que no saben cómo tal vez criar a los hijos, hoy lo que te puedo decir es que te apegues al corazón de Jesús, que es el mejor maestro, es quien te va a enseñar de la mejor manera, la posible, la correcta, para que tú puedas enseñar y para que puedas levantar una generación genuina que ame al Señor, una generación que sea piadosa, una generación que no cometa los mismos errores que tal vez cometieron en tu familia, que tal vez cometieron las personas que estaban antes de ti, que nacieron antes de ti. Levántate a creer que el Señor tiene una nueva oportunidad. Levántate a creer que el Señor tiene una semilla después de la nada, una semilla después de que no había nada, una semilla después de que ya todo se acabó, de que todo culminó. Y sabes que mientras hablaba, recordé a una familia muy cercana que ellos pasaron una tragedia, no igual, pero sí igualmente tragedia. Claro. Y fue que el padre de familia un día sorpresivamente fue sorprendido por un accidente fatal. Y recuerdo que en ese tiempo esa familia quedó totalmente devastada. Y al tiempo resulta que una de las miembros de la familia estaba embarazada. Y fue así todo como que, cónchale, mi papá no va a saber, y fue así como que en una noticia tan agradable, sí, como se debería esperar. Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí me ministró el Señor decirles a ellos es que ese niño significaba un nuevo pacto de vida de Dios con ellos. Y yo les di esa palabra cuando ella estaba recién empezando su embarazo, y yo le dije, ese niño es el nuevo pacto que Dios les está diciendo, que hay vida sobre su familia y que Él todavía está al pendiente y al cuidado de ustedes. Bueno, pasó el tiempo, el niño nace, y hoy en día el niño tiene muy corta edad, pero a mí me sorprende la personalidad extrovertida de este niño. Y en estas noches recordábamos esa palabra, esos tiempos, y yo le decía, ¿vieron cómo el niño sí era un pacto de Dios? Porque ese niño es un niño que te contagia de alegría, es extrovertido, tiene 2 añitos apenas, ni siquiera sabe hablar, pero todo lo comunica. Tú te le acercas, hola, ¿cómo estás? Y te sale gesto, su expresión de cariño. Sí, y a mí me causa risa, porque a veces yo salgo, hola, ¿cómo estás? Y él me hace como que morisquete y me saca la lengua y se va corriendo, y es muy dinámico. Y yo me imagino que Zek es así, era así como este niño. Un niño regalo, es correcto, ese regalo, esa alegría, dinámico, genuino, capaz de sacarle a todo el mundo una sonrisa de la nada. Una buena sustitución. Una buena sustitución, porque eso hace Dios. Dios, cuando sustituye algo, va a hacer que no que se olvide el dolor, pero así sí que sane. Y que cicatrice esa herida, porque vienen esos tiempos de refrigerio. Así es, y parece como una condición de las circunstancias, que no sé si se han dado cuenta, y ha sucedido mucho, que donde hay una tragedia, donde alguien parte, el Señor, como tú lo decías, Karina, en nombre de ese nuevo pacto, o mostrando una nueva oportunidad, trae a alguien por algún otro integrante de la familia, y se pudiera ver así como que unos, o sea, van partiendo, van saliendo, y otros directamente van llegando, no para sustituir, como tú decías, pero sí para alivianar ese dolor, y sí para traer esa consolación, esa nueva oportunidad. Y qué tremendo saber que
con eso es que nosotros contamos. No nos imaginamos, no tenemos la menor idea de cómo será esa nueva esperanza en momentos devastadores, en momentos cruciales de nuestra vida. Lo que sí sabemos es que esa esperanza está porque esa es la promesa de nuestro Padre, pero no podemos, o sea, nuestra mente está limitada, que no nos imaginamos cómo es esa alegría, sino hasta que nos llega ese nuevo regalo del Señor. Y hay un ejemplo en la Biblia y lo quiero tomar rápidamente porque ya sé que el tiempo se está agotando. Y es de Job, la vida de Job. Cuánto hemos hablado de Job y cuánto, ¿verdad? Y wow, el sucedido, la trágica vida. El que se llevó la corona en cuestiones de aflicciones. En un día perdió a todos sus hijos, en un día perdió toda su fortuna, perdió su salud, todo. Pero a mí me bendice cómo termina el libro de Job y dice en el capítulo 42, en el versículo 10, dice: después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que él tenía. En sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras. Además tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas la llamó Paloma, a la segunda la llamó Jazmín y a la tercera la llamó Azucena. Estas 3 hijas de Job eran las mujeres más hermosas del país, y tanto a ellas como a sus... algo así. Tanto a ellas como a sus hermanos, Job les dejó una herencia. Job vivió todavía 140 años y llegó a ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación, luego de haber disfrutado de una larga vida. Tengo esperanza. Tiene esperanza, la multiplicación, esa renovación, esa sustitución, esa restitución que el Señor trae es definitivamente grande, es definitivamente prosperada, y no solo va a ser de bendición para ti, sino para todas las personas que están alrededor, todas esas personas que pueden gozar de esa nueva oportunidad, de ese nuevo regalo que el Señor trae. No te imaginas cuál será, no tienes idea de cómo salir, de cómo afrontar la vida luego de lo que tú estás pasando. Solo el Señor conoce la carencia que hay en tu corazón, solo el Señor conoce qué es lo que está pasando por tu vida en este tiempo, pero sí sabemos que no lo sabemos nosotros, pero ya el Señor lo sabe, ya el Señor tiene una esperanza y ya el Señor tiene otra semilla después de lo que te ha sucedido. Solo es cuestión de que sepas esperar, de que fielmente confíes en Jehová de los ejércitos, que es quien se levanta, ¿verdad? A ayudarte, quien se levanta a extenderte la mano y a decirte: hija, hijo, continúa, hay otra esperanza, ¿cierto? Sí, eso es lo que nosotros queremos dejar bien plasmado en toda la audiencia, que esa semilla después de la nada siempre Dios la tiene en su mano para entregarla. No es cuestión de perder las esperanzas, de perder la fe, es cuestión más bien de atreverse a creer que en Dios siempre hay una nueva oportunidad y que es solo permitir abrir esa ventana a ese nuevo camino, a esa nueva vida, a esa nueva historia, y que pues así es la vida. Nos enfrentamos a dolor, nos enfrentamos a pérdidas muchas veces de personas que amamos, pero en todo siempre debemos tener la esperanza viva de que Dios traerá una semilla en medio de la nada. Amén. Un nuevo amanecer viene para tu vida, para tu familia, y nosotras nos unimos para orar también por ti y declarar que el Señor te sorprende. No sabemos qué has vivido, no sabemos qué situación difícil, qué tragedia está tocando, está azotando tu casa, está azotando tu vida. No sabemos qué es lo que te está amenazando con quitarte todo, con devastar todo a tu alrededor, pero sí sabemos una cosa: aún del polvo Dios te levantará, aún del polvo el Señor te dará una nueva oportunidad de empezar de nuevo, una nueva oportunidad de disfrutar y de ser feliz, así como Job al final dice que disfrutó de una larga vida después de tener tantas calamidades. Nosotros sabemos que si tú no te das por vencido, que si tú no te rindes, tú también vas a tener una vida llena de paz y llena de gozo, porque verás cómo Dios hace grandes cosas a tu favor.
Amén. El Señor traerá definitivamente muchos amaneceres, miles de amaneceres sobre ti, sobre tu casa, traerá ese confort y ese alivio que tanto estás esperando. Solo continúa, no dudes y fortalécete en Cristo. Y bueno, hemos llegado a la culminación de nuestro programa de esta edición. Recuerda enviar tus mensajes, recuerda enviar tu petición de oración a nuestra mensajería de texto. Te bendecimos y declaramos que el Señor es quien trae vida y vida en abundancia sobre tu vida y sobre tu hogar.